Bien, como título he puesto La Iglesia frente al problema de los ovni. Y divido esta relación en 6 puntos. Primero que nada tenemos una premisa. Después, el número 2, algo real debe haber. El tercero son las consideraciones teológicas sobre la habitabilidad de otros planetas. El cuarto es cosa se lee en las Sagradas Escrituras. El 5, ¿qué piensa de esto la Iglesia? Y el 6, y es el último punto también, algunos testimonios a favor de la existencia de los ovnis. En estos últimos 150 años han aparecido en sucesión y con un ritmo creciente y de rápida difusión 2 tipos de manifestaciones, de fenomenologías bien diversas entre ellas, pero ambas totalmente interesantes, controvertidas y sobre todo fascinantes, tanto como para dividir a la opinión pública en 2 posiciones opuestas. O bien todo es real, o bien todo es falso. Se trata de la parapsicología, la cual se llamó durante mucho tiempo metapsíquica, y también la ufología. No nos debe sorprender esta posición. Esto se refiere solamente a las reacciones, a los comportamientos del público de frente a los 2 tipos de fenómenos, pero no a sus contenidos. Obviamente que son totalmente diferentes. Por cuanto se refiere al espiritismo, una práctica de la cual se tienen testimonios desde hace milenios, en 1847, con las hermanas Fox, en Hydesville, en el estado de Nueva York, todo esto tuvo un impulso muy especial y se difundió rápidamente en varios países. A los fenómenos de tales prácticas se les dio más que inmediatamente, incluso por científicos, una explicación. No se podía pensar que los muertos estuvieran tan a disposición de nosotros los vivos. Y entonces, dado que se habían ido al otro mundo y que estaban tratando de buscar la explicación, la Iglesia se opuso a Carolina del Norte, con el dirigente, el grande profesor Johann Baptista Rhine, que especialmente con su libro Los poderes del espíritu, representó un cambio de mentalidad fundamental en el estudio de la metapsíquica. Permítaseme recordar a un último nombre, el profesor Emilio Servadio, quien fue mi guía y mi maestro. La sigla OVNI, primero que nada, es decir, objetos voladores no identificados, la uso aquí en un sentido más amplio, o bien más completo, tratando de comprender la existencia de seres que viven en otros planetas. El punto B. El objetivo de mi intervención es el de subrayar cómo ya en este momento en el fenómeno OVNI algo de verdad debe existir y cómo esta verdad no se contrasta en lo más mínimo con nuestra religión. OVNIs. Algo de real debe existir. Esta es una afirmación que emerge de consideraciones basadas en el buen sentido.
así como una normal y posible forma de desenvolverse de nuestra vida, no solo individual y social, sino también religiosa. En efecto, ahora ya son muchísimas y en continuo crecimiento las testimonianzas que se refieren a los famosos discos voladores, o bien astronaves, así como a los extraterrestres. Y se trata incluso de personas calificadas, cultas, y que tal vez al principio eran incrédulas. Hay centenares de millones de testigos en todo el mundo que juran haber visto por lo menos una vez un ovni. Incluso hay también muchas, aunque si son inferiores como número, los testimonios de los que se llaman a sí mismos contactados. El día de hoy se puede afirmar que estos superan inclusive el millón de personas y van aumentando incluso en proporción lo decía, con los avistamientos de los contactistas. Todo bien considerado, parece por lo tanto que razonablemente no se puede negar que algo de verdad debe existir ahí. Una posición de escepticismo integral es totalmente injustificada. De hecho, ya a priori, aparece contraria a aquella prudencia elemental sugerida por el buen sentido. Es cierto, también se debe racionalmente pensar que una porcentual grande de estos testigos se deba a ilusiones, incluso a alucinaciones, o bien a estados de intensa sugestión. También podría tratarse, en otros casos, de particulares juegos de luz, de fenómenos atmosféricos, como por ejemplo estas nubes que en las montañas parecen presentar estas formas que son muy similares a los discos voladores, y a tal propósito es importante recordar los llamados relámpagos en bola. Otras veces podrían ser confundidos por discos voladores algunos tipos de aviones que tienen forma circular, de lo cual nos resulta con certeza la construcción en los Estados Unidos desde los tiempos de la llamada Guerra Fría. Y seguro que también en Rusia la construcción pero incluso de un solo tipo de aviones de este tipo. Esto contribuyó, en el periodo sucesivo a la Segunda Guerra Mundial, a difundir la idea de que los discos voladores no eran otra cosa sino nuevas invenciones con fines bélicos que obviamente eran mantenidas secretas. Pero siempre se trata de consideraciones y de explicaciones que no son adecuadas, y agotar los numerosos testimonios, así como la amplitud misma la misma amplitud del fenómeno ovni. La crítica más severa, incluso y rigurosa, podría reducir en mucho el número, pero nunca podrá eliminarlas todas. Después, se debe recordar cómo en varios países existan esos lugares, organizaciones, que van recogiendo reportes y testimonios con el fin de ir examinando y estudiando por expertos y por científicos lo que aparece más merecible, que se debe estudiar. Se debe catalogar después el fenómeno explicable y el no explicable. No es más un secreto en el mundo la tan famosa Área 51 en los Estados Unidos, en una zona en el corazón, en el centro del corazón del desierto de Nevada, que es una superficie enorme
que en relación con sus construcciones es mucho más grande en el subsuelo, a nivel subterráneo, de cuanto no lo es en la superficie. Más extendida bajo tierra quiere decir claramente que quieren cuidarse inclusive de eventuales bombas nucleares. Por cuanto se refiere siempre a la existencia de algo que es real dentro del fenómeno ovni, debo además agregar otra consideración. Hasta ahora estamos en el campo de lo que son los testimonios exclusivamente, de las testimonianzas, de lo que sería la forma de decir las cosas naturalmente de una persona. Pero esta consideración, que he dejado como última para subrayar mejor su importancia, es que una incredulidad que sea generalizada, sistemática y total, terminaría por debilitar e incluso poco a poco destruir el valor del testimonio humano, con consecuencias gravísimas e imprevisibles, ya que este testimonio humano, forma parte de la base de la vida, no solo a nivel individual y social, sino que también en forma religiosa. El testimonio, en efecto, es una forma de comunicación que en la otra persona implica una fe. Esto está muy difundido en la vida cotidiana. Pero, por ejemplo, ¿quién compraría un periódico si este valor del testimonio humano viene a faltar? Por ejemplo, ¿quién compraría un periódico si este valor del testimonio humano viene a faltar? Nadie lo compraría porque dirían, son solamente mentiras, no voy a leer nada ahí. Gastos, por ejemplo, las compras que hace uno. Hagamos un ejemplo. Uno va a comprar, pongamos por ejemplo, una botella de agua mineral. Pero una vez que sale uno de la tienda donde se compra una botella o uno de estos paquetes de 6 botellas, se tendría que ir necesariamente con un químico para preguntarle, a ver, por favor, ¿quiere examinarme esta agua? Porque no quisiera que estuviera envenenada. Les dejo imaginar a todos los que me están escuchando qué cosa no sucedería en la vida individual y social si tuviera que debilitarse el valor del testimonio humano, con el consecuente disminuir e incluso desaparición de esa fe que a veces es indispensable para poder vivir. Hasta este momento hemos hecho una serie de consideraciones que entran en el razonamiento humano, en consideraciones que no tocan mínimamente la teología. Pero ahora vamos al tercer punto. Consideraciones teológicas sobre la habitabilidad de otros planetas. Antes que nada, es importante precisar, se debe excluir que de astronaves se sirvan los ángeles. Estos que se sirven de astronaves son seres compuestos como nosotros lo somos por una parte espiritual, pero también con una parte material. Compuestos como nosotros lo somos por una parte espiritual, pero también con una parte material, es decir, el alma y el cuerpo. Los ángeles, para regresar al argumento, como seres puramente espirituales, están donde quieren estar, y en los raros casos en los cuales se manifestaran, no tienen ni tendrían ninguna dificultad para asumir un cuerpo visible. La Virgen, en esas poquísimas ocasiones en las cuales trató de ponerse en contacto con la humanidad,
episodios muy excepcionales y que tienen que probarse en cuanto que sean veraces, continúa escogiendo otras formas para decirnos, para decirnos y comunicarnos su afecto de madre, para manifestarnos sus premuras, para comunicarnos sus maternos reclamos, o bien para darnos sus dulces regaños. Aquí estamos en el campo de las apariciones marianas. Cuando, por lo tanto, se habla de extraterrestres, se debe pensar o a seres como nosotros, o bien mejores que nosotros, pero siempre una serie de seres vivientes, de especies que con una parte espiritual, que ya he dicho antes, asocian una parte material, es decir, un cuerpo material, sea inclusive en una relación diversa y superior de lo que existe en nosotros seres humanos. Nosotros, en efecto, representamos la ínfima especie de las personas humanas, siendo, porque incluso los extraterrestres son personas humanas, pero con un crecimiento. Vamos a leer. Nosotros efectivamente representamos la ínfima especie de las personas humanas, siendo por naturaleza más inclinados al mal que al bien. Esto ya se los dije, porque aquí me viene espontánea una pregunta. Y ahora lo voy a repetir. ¿Por qué el Señor nos ha creado así? Y ahora lo voy a repetir. ¿Por qué el Señor nos ha creado así? La respuesta es simple y es además muy bella. Porque nosotros teníamos que ser los verdaderos testigos de la infinita misericordia divina. Sobre el problema de la habitabilidad de otros planetas, todavía no se tiene una certeza científica, aun si poco a poco se está acercando siempre más. Es decir, la ciencia está progresando, obviamente. Ello gracias a la intensificación y al progreso de las investigaciones y de los estudios. Por lo tanto, tenemos que admitir esta certeza científica. Todavía no es una certeza. Por cuanto se refiere, sin embargo, al aspecto teológico de la cuestión, y aquí estoy entrando en las consideraciones teológicas que ya estaba leyendo, de hecho. No hay ángeles. Vamos a continuar. Pero algo debo poder decir yo, y lo digo, de hecho. 4 consideraciones, de hecho, voy a hacer aquí desde el punto de vista teológico. Primero que nada, 1. Antes que nada, que existan otros planetas habitados es una cosa posible. Y ello con motivo ¿de qué cosa? Principalmente, ma es obvia, de la omnipotencia y de la sapiencia de Dios, que no tiene límites, siendo estos infinitos. No hay una imposibilidad en Dios para crear mundos habitados, los que Él quiera. Él puede crear lo que se le antoja. Por lo tanto, es posible, dado este punto que es importante y estos mundos infinitos. 2. Más, la existencia de otros planetas habitados no solamente es algo posible, sino que además es verosímil. La segunda consideración. Existe en efecto demasiada distancia entre los ángeles, que son seres puramente espirituales, y nosotros humanos, compuestos de espíritu y de materia, es decir, de alma y de cuerpo, pero de un alma que actúa sirviéndose del cuerpo como un instrumento, un cuerpo más todavía, que con sus pasiones y con sus pecados capitales condiciona talmente el alma, tanto como para volver a la persona humana totalmente frágil. Esto entre paréntesis, sin pensar después, como ya se dijo,
que nosotros ya, por nosotros mismos, somos más llevados al mal que al bien. Y por lo tanto es verosímil que esta enorme distancia entre nosotros y los ángeles venga de alguna forma reducida por la presencia de seres que incluso teniendo un cuerpo, el alma siempre esté menos condicionada en su forma de actuar inteligente y volitivo. Esto encontraría, incluso si fuera necesario, de alguna forma una confirmación en el antiguo dicho de Lucrecio Caro, del tiempo de los romanos, una frase en el libro de Rerum Natura, que se cita a menudo sobre tal argumento. ¿Qué es citada esta frase? ¿Pero qué es esta frase? Natura non facit saltus, la naturaleza no da saltos. Tercera consideración. Esta existencia no solo es posible y además verosímil, sino que también puede decirse que es probable. Y esto por dos motivos. Uno exclusivamente teológico. El segundo, aún siempre teológico, me gusta distinguirlo del primero, considerando esto el comportamiento de Dios como creador. 1. El motivo teológico es dado por el fin de la creación, lo cual consiste en la gloria de Dios. En la Biblia, el Salmo 18, por ejemplo, inicia justamente diciendo así: los cielos cantan la gloria de Dios. Pero es únicamente la persona humana quien puede dar a Dios en una manera consciente esta gloria, en cuanto que está dotada de inteligencia y de libre voluntad. He aquí por qué se tiene que considerar también probable que en los espacios infinitos y lejanos e inaccesibles al hombre, así como a sus instrumentos científicos, existan otros seres capaces de conocer a Dios como un creador y darles a sí mismo su gloria a este creador, que también para ellos y sus mundos representa el fin de la creación. El segundo motivo nos es ofrecido por el comportamiento de Dios como creador. En esta actividad creadora, en efecto, Él se ha prodigado con una abundancia inconmensurable e inimaginable. Bastará a propósito una brevísima frase, por cuanto se refiere a la naturaleza no animada. Ya se hablaba en un primer momento de miles de millones de estrellas. Pero una vez descubiertas las galaxias, se ha comenzado a hablar de millones de galaxias, con miles de millones de estrellas cada una. En el reino vegetal se enumeran miles de millones de especies de plantas, no solamente de pajaritos, plantas, de hierbas, de flores. Y lo mismo podemos decir del reino animal, con cientos de miles de especies de pájaros, de peces y de animales terrestres. De los tres tipos hay cientos de miles de especies. De frente a lo que aparece verdaderamente difícil pensar, que en la creación de seres inteligentes y volitivos, compuestos por alma y por cuerpo, Dios se haya limitado solo a este pequeñísimo planeta Tierra. Y finalmente, 4. La cuarta consideración teológica. Además de ser posible, verosímil y probable, la habitabilidad de otros planetas la vería incluso deseable.
Estos eventuales habitantes, en forma no experimental, podrían ser para nosotros una protección, una ayuda, especialmente en nuestro camino espiritual. Y sin duda continuarán siéndolo sobre todo hoy, viendo nuestra creciente disminución de religiosidad. Sí, estos ovnis nos van a ayudar, queda claro, especialmente en el mundo, en este mundo que va aumentando cada vez la crisis doctrinal y la falta de religiosidad. Estos seres, en fin, no pueden no preocuparse y tampoco no interesarse por el problema ecológico de nuestro mundo, previendo, o incluso mejor que nosotros, que sobre el camino que hemos tomado, esto terminaría, claro que esto con un poco de tiempo se volvería invivible. He aquí el por qué se desea que esto pase, porque podrían ellos rezar, porque podrían ayudarnos en que no nos volvamos y que no caigamos en el camino mal y que no nos volvamos en un mundo invivible. Porque si vamos adelante con esta forma de vivir, es cierto que cuando comenzarán a aumentar las superficies heladas, yo creo que incluso nosotros vamos a rezar un poco más, vamos a rezar un poco más. Por tanto, por decirlo, vamos a hacerlo, vamos a hacer esto, Cristo. El pescado, ¿dónde lo vamos a ir a pescar? Sobre este argumento poseo varios mensajes aquí, de un contactista de Nicolosi, allá en Catania, Eugenio Siragusa, persona de absoluta seriedad, pero que lamentablemente ha fallecido hacia la medianoche del 27 de agosto pasado a la edad de 89 años. En 1950, Eugenio Siragusa había previsto la contaminación atmosférica. Aquí estamos hablando de previsiones, estábamos hablando de una contaminación atmosférica que si vamos hacia adelante con esta, incluso el mundo se va a volver completamente invivible. ¿Cómo se puede conciliar la existencia de estos seres, es decir, la existencia de los ovnis, de otros planetas habitados, con la redención del Cristo? Esto no es un problema. San Pablo, en la primera carta a los Colosenses, dice que el Cristo es el centro y la cabeza de la creación del universo. No existen, por lo tanto, mundos que no tengan una referencia a Él. De los textos bíblicos se puede afirmar que Cristo, como Verbo encarnado, ejercita su influjo sobre todos los posibles planetas habitados. Reporto cuanto escribió San Pablo en la citada carta a los Colosenses. A través del Cristo han sido creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, sean las cosas visibles que las cosas invisibles, los poderes, las fuerzas, las autoridades, las potencias. Todo fue creado a través de Él y por Él. Cristo es antes de todas las cosas y tiene junto a todo el universo. A Dios le gustó de que todo estuviera habitado con plenitud y a través de Él quiso volver a tener amistad con todas las cosas, con aquellas de la tierra y con aquellas del cielo. A través de su muerte en la cruz,
Dios ha hecho paz con todos. ¿Qué cosas se lee en las Sagradas Escrituras? Existen varias frases, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en las cuales no se puede no intraver, no se puede no distinguir una orientación a favor. Quiero de cualquier forma citar una de estas frases que habla expresamente de la existencia de otros planetas habitados. Se trata del versículo 1 del Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto contiene, el universo y sus habitantes. Otro experto exegeta, el padre Arístides Serra, de los Siervos de María, profesor en la Universidad Marianum de Roma, me decía que la palabra universo, que se encuentra en la Biblia incluso 66 ocasiones, está implícita la presencia de otros mundos habitados. En relación con otras frases que orientan a favor de los ovnis, me limito a citar dos de ellas. Tomo la primera del Salmo 95, que en su versículo 11 afirma: gozan los cielos y se exalta la tierra. La segunda, estamos hablando de los cielos, es decir, se entiende claramente los extraterrestres ahí. Se entiende eso. La segunda, si no, entonces esta frase sería vana completamente. La segunda está en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 10 y versículo 16 está escrito: tengo otras ovejas que no son de este redil. También, Dios mío, de este redil que está lleno de citas, está la Biblia llena de citas, los evangelios que hablan de esto, etc. También es necesario que yo conduzca a esas ovejas. Y esto es una prueba propia clarísima, que está diciendo que tengo otras ovejas, pero también aquellos que habitan en otros planetas. No sé de qué está hablando. Estamos hablando de seres como nosotros, como ya lo hemos dicho repetidamente, que tienen una parte espiritual y que tienen una parte material, un alma y un cuerpo. Después de haber hecho mención de las interpretaciones de la palabra universo, la Iglesia no podía no manifestarse en una forma mejor en cuanto a su actitud favorable a la existencia de otros planetas habitados, sino es dedicando el último domingo del año litúrgico a la fiesta de Cristo, Rey del Universo. La Iglesia, ¿qué podía hacer la Iglesia más que esto ya? Todo bien considerado, me parece que puedo afirmar que tal domingo es también y subrayado y junto con la fiesta de los mundos y de los planetas habitados. Es una admiración porque lo deseo. ¿Qué deseo? Yo me volveré promotor de esta iniciativa, ayudado sin duda por las oraciones de los extraterrestres mismos. Aquí entonces tendríamos que hacer una cantidad de aplausos para que la Iglesia, cuando finalmente sea la fiesta del Rey del Universo, del Cristo Rey del Universo, que también pongan a todos los demás habitantes de los mundos habitados.
que representan al universo. He ahí. Y termino con el último número, donde voy a reportar algunos testimonios a favor de la habitabilidad, algunos testimonios a favor de la habitabilidad de otros planetas. Existen varios testimonios de laicos, de teólogos y de personas muertas en concepto de santidad y por las cuales se ha iniciado o bien completado el proceso de canonización. Obviamente me limito solamente a algunos de ellos, porque hay muchísimos y no tiene caso en este momento. Por cuanto se refiere a los laicos, reportaré una frase. Esto es importantísimo, la escucharán y van a darse cuenta por qué. Es de un gran científico francés, Charles Richet, 1850-1935, con lo cual se habla ampliamente al inicio. Pero es importante aquí notar que él era un materialista. No es que era una persona que iba a la iglesia, a la misa, nada de esto. Bien, en su Traité de Métapsychique, Tratado de Metapsíquica, escribió: esto se la meditó completita, la voy a leer. Es que va a ir creciendo, ya lo van a escuchar. ¿Con qué derecho, con nuestros sentidos tan limitados, nuestra inteligencia, osaríamos afirmar que en el inmenso cosmos el hombre sea el único ser inteligente? Que existan fuerzas intelectuales diferentes de aquellas del hombre no solamente es algo posible, sino que es extremadamente probable. Se puede también incluso pretender, lo leo dos veces, lo digo dos veces yo, lo dije ya una vez, se puede también pretender que esto sea real. Un materialista que no creía nada, que solamente su inteligencia decía que fuera nuestra, nada que ver. Él hablaba de otros mundos habitados. He citado a San Pablo, pero prácticamente, implícitamente, aquí está citando a San Pablo. Solamente que él no creía, pero no obstante esto, creía a mucho en los mundos habitados. De los teólogos, recuerdo 4. Y el segundo, y con es famoso, este último testimonio, concluiré mi intervención tan larga, esta conferencia. El segundo es Padre Pío de Pietrelcina, muy famoso e incluso ahora es santo, como todos lo sabemos. Se le preguntó: Padre, dicen que en otros planetas hay criaturas de Dios. La respuesta: ¿y qué? Es su forma que él hablaba. ¿Querías que no hubiera? Que la omnipotencia de Dios se limitara al pequeño planeta Tierra. Otra pregunta: Padre, he pensado que la Tierra es nada en relación con los astros y con todos los otros planetas. La respuesta: sí. Y nosotros apenas salimos de la Tierra, no somos nada. El Señor no habrá seguramente restringido su gloria a este pequeño planeta. En otros planetas habrán seres que no habrán pecado como nosotros.
Es decir, en los otros mundos hay un crecimiento constante, hasta una frase que yo no digo, pero se las vuelvo a decir porque me la está volviendo a sugerir esta frase de Padre Pío, esta que es una profecía de Padre Pío. Es decir, que habrá una graduación para ser cada vez más buenos. Quién sabe cuántos mundos estoy hablando, pero para ser un poco más buenos, quién sabe cuántos otros mundos tendremos que pasar. Podría ser una escala que no terminaría nunca, porque se está hablando de miles de millones de mundos habitados. He aquí. Y por lo tanto, habrá en algún momento, quién sabe cuántos otros mundos que estarán en esta escala, pero muchos más, porque tenemos que agregar la palabra muchos, que no habrán pecado. No como nosotros, que no habrán pecado ni siquiera. Y este no habrán pecado será dado mucho por la facilidad que estos otros tantos, quién sabe cuántos mundos, habrá personas que sean más llevadas al bien que al mal. He aquí. Y con esto concluyo. Yo no conozco, no sé quiénes son las personas que participan aquí, pero doy mis bendiciones. Ahora no se puede ya dudar sobre la existencia de otros mundos habitados. Está bien que tengamos las ideas claras. Deseo que todo lo que haya podido decir en esta ocasión aclare un poco a lo que se refiere a la ufología. Ahora existen tantos mundos habitados. Se habla además de miles de millones de mundos habitados. Mundos, planetas. Y me deseo que ustedes se acuerden por lo menos de lo que son las cosas principales, que los ovnis, los extraterrestres son personas como nosotros, compuestas de alma y cuerpo, y por lo tanto no puedo repetir ahora toda la conferencia, pero de cualquier forma no hay aquí, los ángeles no entran a que ver con los extraterrestres. Pero son seres como nosotros y pueden beneficiar de este conocimiento sobre la ufología. Me refiero a nosotros como hombres que tenemos conocimiento. Asimismo, agradezco al Señor que finalmente se ha afrontado en estas últimas décadas, así profundamente y en una forma científica incluso, el argumento de los ovnis. He aquí. Y busquen cada día de hacer una acción que sea positiva, porque cada día les dé la posibilidad de aumentar esta capacidad de alegría por el paraíso. Y yo les saludo, especialmente a los pequeños, que si los tuviera aquí les daría un beso a todos, uno por uno. Pero por el contrario, aquí es obvio que nos despediremos con Daniel Muñoz y con su esposa, que me ha dado mucho gusto que hayan venido aquí. Y lo único que no me agrada es que después va a tener que hacer un gran trabajo en el recortar y reducir todas las cosas que yo estuve diciendo, porque incluso estuve repitiendo muchas divagaciones que estuve haciendo también, y que le he dejado verdaderamente un trabajo que no es indiferente.